Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bien, esta es la segunda parte del que se va a referir al tercer Wittgenstein, que es el Wittgenstein sobre la certeza, esta obra fundamental que se escribió en los últimos años de vida de Wittgenstein, de 1949 a 1951, y se publicó póstumamente en 1969. Y en esta obra Wittgenstein aborda temas como el conocimiento y la certeza, la duda y las bases del pensamiento humano, retomando muchas de las cuestiones que ya habían sido planteadas en su anterior Tractatus, y también en sus anteriores obras, tanto las investigaciones filosóficas como el Tractatus Lógico-Filosóficos. Entonces el foco central de sobre la certeza es la exploración de lo que constituye el fundamento del conocimiento, y también de cómo ciertos aspectos de la realidad se dan por sentados, se dan por ciertos sin ser cuestionados, ¿no? Y Wittgenstein se interesa por estas afirmaciones y prácticas cotidianas que no necesitan ser justificadas y que constituyen el marco estable para que todo conocimiento se dé. Entonces, a diferencia de los enfoques tradicionales de la certeza, que intentan definir condiciones que deben cumplir para que algo sea considerado cierto, Wittgenstein se pregunta por cómo las condiciones bajo las cuales las personas simplemente actúan como si ciertas cosas fueran ciertas de por sí mismas, y en sus textos discuten la naturaleza de las creencias fundamentales que no requieren de prueba, ¿no? Y como las que sustentan nuestras interacciones con el mundo y con los demás. Nosotros nos interactuamos con el mundo y con los demás de forma que ni siquiera nos cuestionamos estas creencias, sino que deben ser así, como el celular, como varias cosas, varios ejemplos que no nos cuestionamos y que son creencias fundamentales que no requieren prueba y que sustentan nuestra interacción con el mundo, y también como las demás, ¿no? Como respirar, por ejemplo, no dudamos de respirar, simplemente esta es una creencia fundamental que no requiere prueba para saber que yo vivo gracias a respirar. Y bueno, ejemplos más específicos se darían con la filosofía, pero de este modo la obra se sitúa dentro de la crítica filosófica más amplia a las convenciones que requieren tratar problemas epistemológicos. Sobre todo epistemológicos nos referimos al problema del método científico, al problema también del conocimiento, cómo adquirimos el conocimiento, que es fundamental para que un conocimiento sea válido, qué justificaciones debe tener un conocimiento, y se aleja de respuestas dogmáticas sobre la certeza. Y los conceptos claves que vamos a ver es la certeza, evidentemente, ¿no? Evidentemente, porque es un libro sobre la certeza. Entonces, la certeza se ha visto en el ámbito filosófico como algo que puede ser refutado, pero con pruebas fehacientes, y esta certeza llega a un punto donde ya no puede ser refutado, y que se basa en esta evidencia definitiva sobre la certeza. Pero Wittgenstein la entiende como una creencia que no necesita justificación. Ese filósofo de las creencias. ¿Qué es la creencia, no? Es muy interesante el tema de la creencia, porque es algo que asumimos sin cuestionarlo y que es tan fundamental que no tiene sentido dudar de ello. Y estas certezas no se presentan como afirmaciones que podamos probar, sino más bien como condiciones previas de cualquier tipo de conocimiento o duda. Por ejemplo, en la vida diaria, afirmaciones como estoy sentada en una silla o el sol sale por el este son certezas que no cuestionamos en el marco de nuestras actividades cotidianas. Y Wittgenstein sostiene que el verdadero sentido de la certeza no está en lo que se pueda probar, sino en cómo nuestras creencias dan sentido a nuestras acciones y comportamientos. Y en ese sentido, las certezas no son simplemente una argumentación lógica, sino que son presupuestos prácticos que forman el trasfondo sobre el cual se desarrollan todo tipo de creencias y conocimiento. Esta certeza que ya mencionamos, que es la creencia que no necesita justificación. Una creencia que no necesita justificación es esa es la certeza para Wittgenstein. Y entra el concepto acá de duda, pero esta duda tiene un sentido particular.
dado que duda no se refiere simplemente a la capacidad de cuestionar algo, como cotidianamente podemos interpretar, sino a un tipo de cuestionamiento que depende de un conjunto de creencias previas, imagínense creencias previas, podríamos decirlo con a priori, pero no, que no son cuestionadas. En cambio, los a priori evidentemente tampoco son cuestionados, pero sí son explicados. Si conocemos por qué este a priori existe. Y Kant, evidentemente, ya podemos ver en Kant que dice: esto sirve para, bueno, el espacio y el tiempo son formas a priori de la sensibilidad, que nos sirven para clarificar el conocimiento, para que tengamos este tipo de conocer el mundo. Pero en las creencias es algo que no necesita, no son cuestionadas simplemente, y eso quiere decir que son incluso más a nivel epistemológico, más profundas que los a priori. Para que una duda, para que la duda tenga sentido, debe haber algo que no se ha puesto en duda. Y esto es importante, para que algo, para que la duda tenga sentido, imagínate la duda, si tienes una duda, tenga sentido esa duda, debe haber algo que no se haya puesto en duda, y sea una afirmación, o sea una certeza, y esta certeza es la base, es la base fundamental que permite la duda. Entonces, si la duda, para que tenga sentido esta duda, debe haber algo que no se haya puesto en duda, entonces la certeza es la base de cualquier duda. Y esa certeza, evidentemente, ya me mencionó Wittgenstein, que es una creencia, y que es la creencia que no necesita justificación. Y aquí, cuando llegamos a este punto de abstracción de entendimiento, vamos a decir que ni siquiera podemos decir nada, simplemente es una abstracción que tenemos que mirar a fondo, y tenemos que contemplarla, y que nos lleve ella misma a un determinado punto donde quiera llevarnos. Y es tan importante la duda como creencia, esta duda, para que tenga sentido, ¿no? La duda tiene sentido, pero debe haber algo que no se haya puesto en duda para que tenga sentido la duda. Es decir, una certeza fundamental que actúa como base, una certeza que esté, y la certeza, ya dijimos que para Wittgenstein es la creencia que no necesita justificación. Hay una creencia que no necesita justificación, que permite la duda y que esta duda tenga sentido. Por ejemplo, no podemos dudar de que estamos sentados en una silla sin aceptar primero que aquí estoy, o el mundo tiene una estructura coherente. Si alguien intenta dudar de todo, incluso de esas creencias fundamentales, el resultado es un escepticismo radical que, según Wittgenstein, carece de fundamento. Entonces, la duda no puede ser infinita ni total, porque destruiría el contexto en el cual el pensamiento tiene sentido. Y la duda siempre se encuentra situada dentro de una red de certezas que la hacen posible. Y evidentemente rompe muy fuertemente con toda la filosofía moderna del Cogito ergo sum, y nos muestran que existen unas reglas de juego. Y este concepto de las reglas de juego es central en la filosofía de Wittgenstein, porque se refieren a un conjunto de prácticas lingüísticas que se desarrollan en contextos sociales específicos. Y para Wittgenstein, el significado de las palabras y las afirmaciones no está dado por definiciones abstractas, sino por el uso que se hace de ellas en situaciones concretas. Entonces, sobre la certeza, este libro está estas reglas de juego que pueden entenderse como las convenciones sociales que regulan cómo usamos ciertas expresiones, las creencias fundamentales que no son cuestionadas. Por ejemplo, las sillas existen, son parte de estas reglas implícitas que guían nuestro comportamiento, y el punto es que estas reglas son tan básicas que no necesitan ser discutidas o justificadas, tienen sentido y así son incuestionables dentro de las prácticas lingüísticas y sociales que compartimos.
y los fundamentos evidentemente son aquellas creencias o principios que no están sujetos a la duda, porque constituyen la base sobre la que se construye todo lo demás. Entonces son las condiciones previas que hacen posible cualquier tipo de conocimiento o creencia más compleja. Por ejemplo, la creencia de que el mundo tiene una estructura estable es fundamental, es fundamento de que no puede ser cuestionado sin destruir la posibilidad, sin básicamente destruir toda posibilidad de conocimiento. Si nosotros tenemos la creencia de que el mundo tiene una estructura estable, si dudamos de esto y evidentemente estas creencias son fundamentales porque esta estructura estable que es el mundo es fundamento para que pueda ser cuestionado sin que se destruya toda la posibilidad de conocer algo. Entonces Wittgenstein dice que los fundamentos no son producidos por pruebas o justificaciones, sino que aceptan de manera práctica, de manera tácita dentro de nuestras vidas. Se aceptan. Y esas creencias fundamentales no se eligen, sino que son compartidas por una comunidad y forman el marco dentro del cual los miembros de esta comunidad pueden intercambiar información, pueden también hacer afirmaciones y pueden formular juicios. Y entramos al tema del contexto de acción, donde este concepto está relacionado con cómo nuestras certezas se manifiestan a través de nuestras prácticas cotidianas. Entonces las creencias no existen en un vacío intelectual, sino que se expresan en las acciones que realizamos. Entonces la manera en que actuamos en el mundo y nos relacionamos con los demás está profundamente conectada con nuestras certezas, con nuestras creencias que no necesitan justificación, y estas son las que permiten que nuestras prácticas tengan sentido. Y en este sentido no basta con tener creencias abstractas sobre el mundo, y nuestras creencias son puestas a prueba en la acción misma. Entonces la certeza, por ejemplo, es que el sol sale por el este, se confirma en la acción cotidiana de esperar el sol del día, ¿no? Por lo tanto, las certezas no pueden separarse de las prácticas y de las formas de vida que compartimos con los demás. Esto es muy interesante porque cuando se enfrenta este texto a un tipo de al Tractatus, a las investigaciones, es un escepticismo, especialmente pone énfasis en la radicalidad de que pone en duda toda nuestra visión del mundo, incluidas las creencias fundamentales, ¿no? Y este escepticismo que insiste en que no podemos estar seguros de nada no tiene una respuesta directa en términos de pruebas lógicas o argumentativas. En lugar de eso, Wittgenstein propone que el escepticismo radical no tiene sentido porque la duda misma depende de certezas que no pueden ser cuestionadas. Entonces la solución que presenta Wittgenstein no es refutar el escepticismo mediante la argumentación filosófica, sino que mostrar que las dudas extremas, estas dudas extremas radicales, destruyen las condiciones mismas que hacen posible el pensamiento. Por ejemplo, si dudamos de que estamos en una silla, perderíamos la capacidad de afirmar cualquier cosa de manera coherente, ya que todo conocimiento y toda duda requieren de un marco de certezas compartidas. Y este concepto se refiere a un tipo de actitud y creencia que compartimos todos los seres humanos en el contexto de nuestras prácticas sociales diarias. Entonces, para Wittgenstein, muchas de nuestras certezas se derivan de estas prácticas comunes que llevamos a cabo con los demás. Pero estas prácticas no solo incluyen lo que decimos, sino también cómo actuamos en el mundo. Y las creencias fundamentales no se enseñan explícitamente, sino que se transmiten a través de las interacciones sociales y forman el tejido sobre el cual las personas operan. Entonces la certeza de que las sillas existen no se puede obtener mediante la explicación formal o razonamiento abstracto, sino que se asume implícitamente que esto en nuestra vida cotidiana. Y las prácticas sociales constituyen el medio a través del cual las certezas se expresan y se mantienen también. Y Wittgenstein ve el lenguaje como una actividad social, en la que las palabras no tienen un significado fijo, independiente, sino que adquieren significado dentro de un contexto de interacción y uso. Entonces el lenguaje no es solo un conjunto de símbolos, sino que es la base del conocimiento que las personas realizan en su vida cotidiana. Entonces el lenguaje está íntimamente ligado con las prácticas, las creencias, y las certezas se revelan en las formas de hablar y de actuar en conjunto. Entonces el significado no está dado por definiciones abstractas, sino que el uso del lenguaje en diferentes contextos sociales específicos determina, ya entonces las certezas se mantienen porque son parte de este
entramado social que da sentido a nuestras acciones, que da sentido a la realidad social. Y acá evidentemente el papel de la confianza es muy importante, ¿no? Es esencial, porque las creencias fundamentales sobre las cuales construimos todo nuestro conocimiento no se basan en pruebas rigurosas, sino en una confianza implícita en la estabilidad del mundo, en el sentido del mundo y en la confiabilidad de los demás también. Por ejemplo, cuando confiamos en que las leyes de la física se mantendrán constantes o que las personas compartirán nuestras experiencias sensoriales, ya se da como una creencia que no se puede cuestionar, y la confianza entonces no es solo el acto de fe, sino una práctica sobre la cual se construye toda nuestra vida cognitiva. Sin esta confianza básica no podríamos funcionar como humanos en el mundo. Entonces la confianza es el pilar fundamental sobre el cual se levanta toda certeza. Y vimos cómo la confianza se asuma a la certeza, y de la certeza a la duda, y de la duda a la epistemología, y luego al lenguaje en la vida social, y las prácticas comunes, y las actividades del sujeto, que nos llevan lo contrario es escepticismo, pero dentro de este contexto de acción ya tiene sentido y tiene fundamento, que son las reglas del juego, y que evidentemente constituyen lo que es la certeza. Pero la certeza, como dijimos antes, es la creencia que no necesita justificación, y eso es muy clave. Creo que acabamos por el día de hoy, y que voy a reflexionar el día de mañana sobre este aspecto y vamos a dar más conceptos, ¿no? Cuando hablemos Austin, antes de entrar a Austin. Bien, pero estos conceptos claves de la certeza son fundamentales. Muy interesante de reflexionar, pero necesitamos tiempo y energía para esto. Bien, nos vemos el día de mañana en el episodio número 25, que vamos a hablar de Wittgenstein, y vamos a acabar el tercer Wittgenstein, dando paso a Austin, y vamos a hablar de Austin, el análisis del lenguaje ordinario ya también, como acá se puede ver, pero vamos a hilarlo bonito, ¿no? Bien, nos vemos el día de mañana en el episodio número 25.